Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 18. En este capítulo se expondrá 2 cartas escritas por el Sr. Edwards. Una al Sr. M. Kuyok y la otra al Sr. Erskine. Finalmente se hablará de la conclusión del relato de los problemas en Northampton. La correspondencia del Sr. Edwards con algunos ministros eminentes de Escocia, ya presentada, se encuentra probablemente entre las partes más interesantes de esta memoria, igualmente digno de crédito para el Sr. Edwards y para los excelentes hombres, cuyas mentes ilustradas discernieron de inmediato su extraordinario valor. Los admiradores del Sr. Edwards tienen los más profundos agradecimientos al Sr. Erskine, después Dr. Erskine, cuyo nombre ha aparecido con tanta frecuencia, como el individuo gracias a cuyos esfuerzos se introdujeron por primera vez en este reino las diversas obras que forman principalmente estos volúmenes. Las cartas que se encuentran en este capítulo no disminuirán el interés que ya siente el lector piadoso e inteligente. A continuación, la carta escrita al reverendo Sr. M. Kuyok. Northampton, 6 de julio de 1750. Reverendo y querido señor. Hace ya mucho tiempo que no recibo una carta suya. La última estaba fechada el 10 de marzo de 1749, aproximadamente a 1 año 4 meses atrás. Sin embargo, habiendo manifestado hasta ahora que nuestra correspondencia no le resultaba inaceptable, no dejaría de hacer mi parte para que continúe. Tal vez una de las razones por las que ha dejado de escribirme sea la falta de una correspondencia tan agradable como la que mantuvimos hace algunos años, cuando la religión florecía en Escocia y América, y teníamos alegre información que darnos mutuamente sobre cosas relativas a la ciudad de nuestro Dios. Verdaderamente es ahora un tiempo triste de este lado del océano. La iniquidad abunda y el amor de muchos se enfría. Multitudes de maestros justos y elevados, en un lugar y en otro, lamentablemente han retrocedido, los pecadores están desesperadamente endurecidos, la religión experimental está más desacreditada que nunca, y la mayor parte de las doctrinas de la gracia y aquellos principios de la religión que se refieren principalmente al poder de la piedad, están mucho más descartados que nunca. El arminianismo y el pelagianismo han logrado un extraño progreso en unos pocos años. Supongo que la Iglesia de Inglaterra, en Nueva Inglaterra, es el triple de lo que era hace 7 años. Muchos profesores han hecho grandes esfuerzos en el entusiasmo y la extravagancia, en sus nociones y prácticas. Grandes contiendas, separaciones y confusiones en nuestro estado religioso prevalecen en muchas partes del país. Algunos de nuestros principales pilares están rotos, uno de los cuales fue el señor Webb de Boston, que murió a finales de abril pasado. Gran parte de la gloria de la ciudad de Boston se ha ido con él, y si a los duelos de esa ciudad se le sumase la muerte de 2 o 3 más de los ministros mayores que les quedaban, ese lugar se encontraría en un estado muy triste, como una ciudad cuyos muros están derribados, y como un gran rebaño sin pastor, cercado de lobos, y muchos en medio de él. Estas son las cosas oscuras que aparecen. Pero por otro lado, hay algunas cosas que tienen un aspecto diferente. En algunos lugares ha habido resurgimientos de la religión. Se han producido algunos pequeños avivamientos en algunos lugares hacia Boston. Ha habido alguna reforma, no hace mucho, en una de nuestras universidades, y por lo que he oído ha habido mucho más de esta naturaleza en algunas otras partes de la provincia de Nueva York, cerca del río Bedford, algo en varias partes de Nueva Jersey, particularmente gracias a las labores del señor Grenman, un joven caballero educado gracias a los gastos caritativos del piadoso y eminente señor David Brenner, mencionado en su vida, que creo que le envié el verano pasado. Y desde la última vez que escribí a Escocia, he recibido relatos del predominio de una preocupación religiosa en algunas partes de Virginia. No debo olvidar informarles que, aunque creo que últimamente ha sido el momento más oscuro en Northampton desde que se levantó la ciudad, ha habido algunos cambios en las mentes de algunos de los jóvenes aquí. Y 2 o 3 casos de conversión esperanzada el verano pasado, y otros tantos muy recientemente.
Cuando hablo de que estamos teniendo un tiempo oscuro aquí, tengo una referencia especial a la gran controversia que ha subsistido aquí, durante aproximadamente 1 año y medio, entre mi pueblo y yo, sobre las formas de comunión en la iglesia visible, que incluso finalmente ha resultado en una separación entre mi pueblo y yo. Para una descripción más detallada de esto, debo remitirles a las cartas que escribí al señor Robe y al señor Erskine. Además de eso, me esforzaré para conseguir las copias impresas del resultado del consejo que se reunió aquí la semana pasada para tratar la protesta de algunos de los miembros. Deseo que se las envíen a usted con esta carta, junto con uno de mis libros, publicado sobre el punto en debate entre mi pueblo y yo, del cual anhelo tu aceptación. Ahora estoy separado de las personas con quienes alguna vez hubo la mayor unión. Notable es la providencia de Dios en este asunto. En este evento tenemos un ejemplo sorprendente de la inestabilidad e incertidumbre de todas las cosas aquí abajo. La situación es realmente terrible en muchos aspectos y exige una reflexión seria y una profunda humillación en mí y en mi pueblo. El enemigo, lejano y cercano, ahora triunfará, pero Dios puede anular todo para su propia gloria. Ahora no tengo nada visible de que depender para mi futura utilidad o la subsistencia de mi numerosa familia. No obstante, espero en el Dios de pacto que tenemos, todo suficiente y fiel, del cual puedo depender. Deseo poder someterme alguna vez a Él, caminar humildemente ante Él y poner mi confianza completamente en Él. Deseo, querido Señor, sus oraciones por nosotros en las circunstancias actuales. Soy, Señor, su respetuoso y afectuoso amigo y hermano. Jonathan Edwards. Postdata. Mi esposa y mi familia se unen a mí en un cordial saludo para usted y los suyos. Después de que el señor Edwards fuera despedido de su pueblo, transcurrieron varios meses antes de que recibiera propuestas de arreglo. Durante este intervalo, al comité de la iglesia le resultó muy difícil procurarse un suministro regular para el púlpito. Cuando no podían conseguir otro predicador, el comité solicitaba durante un tiempo al señor Edwards que predicara para ellos, pero siempre con aparente desgana, y solo para determinados abad. El señor Edwards alude a estas circunstancias en la siguiente carta, en la que el lector encontrará que él era un decidido defensor de la celebración de la Santa Comunión todos los días del Señor, es decir, semanalmente. A continuación, la carta al señor Erskine. Northampton, 15 de noviembre de 1750. Reverendo y querido Señor. En algún momento del pasado mes de julio le escribí y ordené que le enviaran desde Boston uno de mis libros sobre los requisitos para la comunión en la iglesia, junto a mi correspondencia. En mi carta le informé de lo que había sucedido, en el tema de la última controversia entre mi pueblo y yo, en la disolución de mi relación pastoral con ellos. También solicité que se adjunte el resultado impreso del Consejo Eclesiástico que se ocupaba de nuestros asuntos y la protesta contra dicho resultado. Al mismo tiempo, envié también cartas a mis otros corresponsales en Escocia, con los libros, etc. Hasta el momento no he recibido ninguna solicitud para ningún asunto declarado en ninguna otra parte del ministerio. ¿Ha habido alguna posibilidad de que reciba invitaciones a uno o dos lugares? El pueblo de Northampton ha sido despedido hasta ahora de un ministro. Se han esforzado mucho para conseguir algunos candidatos que vengan y les prediquen a prueba, y han sido enviados a muchos lugares diferentes, pero hasta ahora nos hemos sentido decepcionados y parecen muy desconcertados. Pero la mayor parte de ellos parecen continuar sin arrepentimiento ni recelo de corazón con respecto a lo que se ha hecho, al menos la mayoría de los líderes de la congregación. No obstante, hay muchos cuyos corazones están destrozados por lo que ha sucedido. Creo que están más profundamente afectados que nunca, que por cualquier pérdida temporal. Así está ocurriendo con uno de los principales hombres de la parroquia, y me refiero al coronel Dwight. Él, y otro de nuestros hombres principales, a saber, el Dr. Mater, quien es muy apegado a mí. También hay varias damas, igual a estos hombres.
No dudo que haya algunos que en sus corazones están conmigo, pero que últimamente no aparecen, debido a la gran resolución y mano alta con que se llevan las cosas en la oposición por parte de la parte prevaleciente. Tal es el estado de las cosas entre nosotros, que una persona no puede presentarse de mi lado, sin exponerse mucho a los resentimientos de sus amigos y vecinos, y ser objeto de mucho odio. El comité, que tiene el cuidado de proveer el púlpito, me ha pedido que predique la mayor parte del tiempo desde mi despido, cuando he estado en casa, pero me ha parecido que han venido a mí con mucha desgana, y solo porque no podían conseguir el púlpito abastecido de otra manera, y solo me han preguntado de sabbat en sabbat. Mientras tanto, se han esforzado mucho para conseguir que alguien más les predique. Desde que le escribí en julio pasado, recibí su carta, fechada el 30 de abril pasado, con sus generosos y aceptables obsequios del Tratado de la Justificación por la Fe, de Fraser. El Manual contra la Infidelidad, del Sr. Crawford. También las cartas sobre la comunicación frecuente del Sr. Randall, el Manual contra la Infidelidad, del Sr. Crawford. Las cartas sobre la comunicación frecuente del Sr. Randall. El sermón de Blair, ante la Sociedad para la Propagación del Conocimiento Cristiano, con un relato de la sociedad, y las cartas del Obispo de Londres, a las ciudades de Londres y Westminster. La visión que da el último mencionado sobre la maldad de esas ciudades es muy conmovedora, y la paciencia de Dios hacia tales ciudades, tan llenas de maldad, tan atroces y horribles en su tipo, y acompañadas de tales agravios, es muy asombrosa. El hecho de que esas ciudades y la nación, de hecho la cristiandad en general, hayan llegado a la situación en que se encuentran, me parece que indica que está próxima una dispensación muy notable de la divina providencia, ya sea de misericordia o de juicio, o tal vez de ambas cosas, de misericordia para un número escogido, y de gran ira y venganza para con los demás. Me parece muy probable que se aproximan esas mismas cosas mencionadas en el libro de Isaías capítulo 59. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que, en un día así, todos los que verdaderamente aman a Sión y lamentan la maldad que prevalece en la tierra, serán llamados en voz muy alta a una oración unida y ferviente a Dios, a levantarse y defender sus propios intereses. Causa, que desnudaría su brazo, para que eso traiga salvación, para que ahora, cuando el enemigo llegue como diluvio, el Espíritu del Señor levante estandarte contra él. Cuando la iglesia de Cristo es como el barco en el que estaban Cristo y sus discípulos, cuando era sacudido por una tempestad espantosa, y aún cubierto de olas, y Cristo dormía, ciertamente corresponde a los cristianos, aunque no con duda e incredulidad, invocar a su Redentor, para que despierte del sueño y reprenda los vientos y las olas. Hay algunas cosas que brindan cierto grado de consuelo y esperanza, en este día oscuro, respecto al estado de Sión. No puedo dejar de alegrarme por algunas cosas que he visto, que se han publicado últimamente en Inglaterra, y la recepción que han tenido en una época y una nación tan corruptas. Algunas cosas del Dr. Doddridge me dan esperanza y consuelo. Él parece tener su corazón realmente comprometido con los intereses de la religión. Particularmente su libro titulado, El ascenso y progreso de la religión en el alma. También, la vida del coronel Gardner y las meditaciones del señor Hervey. Con respecto a esto, confieso que es algo que me da mucha esperanza, que haya tantos de este lado del océano, unidos en la concertación de oración propuesto desde Escocia. De lo cual puedo dar cuenta más detallada en una carta al señor M. Laurin, que tengo intención de enviar junto con la presente. Hace poco tiempo recibí una carta del gobernador Belcher, y en la postdata me envió el siguiente extracto de una carta que había recibido recientemente del Dr. Doddridge. A continuación, el texto de la postdata del gobernador Belcher. Nunca conocí una clase mejor de jóvenes predicadores, en términos de cantidad, que la que Dios me ha dado este año para enviar a las iglesias. Sin embargo, aún no están todos suplidos aquí como en otras partes, adecuadamente a sus necesidades. No obstante, espero que Dios prospere los planes que estamos formando para su ayuda. Bendigo a Dios, que en estas partes meridionales de nuestra isla, la paz y la verdad prevalecen en dulce armonía.
Creo que Dios está reavivando nuestra causa, o más bien la suya, sensiblemente, aunque de una manera suave y casi desapercibida. Fin del texto del gobernador Belcher. Espero que esto de lo que habla el doctor sea un renacimiento de la religión, aunque se han jactado de muchas cosas, en muchos lugares, como avivamientos gloriosos, que no han sido más que contrapartes de la religión. Así ha sido con muchas cosas que se entremezclaron y siguieron a nuestro último y feliz avivamiento. Ha habido en Nueva Inglaterra, en los últimos 8 años, muchos cientos, si no miles, de casos muy parecidos al del muchacho de Tephra Heath, mencionado por el señor Davidson, como usted relata en su carta. No solo debemos alabar a Dios por todo lo que parezca favorable a los intereses de la religión y orar fervientemente por un avivamiento general, sino también utilizar los medios apropiados para lograrlo. Y un medio apropiado debe ser la debida administración de las ordenanzas de Cristo. Un ejemplo de lo cual es aquello por lo que usted y el señor Randall han estado luchando, es decir, restaurar la práctica primitiva de la comunión frecuente. Me sorprendería mucho si no fuera por lo que yo mismo he visto últimamente respecto a la fuerza del fanatismo y el prejuicio que surgen de la educación y la costumbre. Como tales argumentos y persuasiones, como los que usa el señor Randall, pueden ser resistidos, pero por más que puedan ser resistidos por el momento, espero que aquellos que han comenzado continúen defendiendo la causa de lo que Cristo instituyó. Y cualquiera que sea la oposición que se haga, creo que sería mejor para ellos no defender nada menos que la institución de Cristo, es decir, la administración de la cena del Señor, cada día del Señor. Al final se debe llegar a eso, ya que los ministros y el pueblo de Cristo, al descansar en una reforma parcial, están sentando las bases para una nueva lucha, una labor y un conflicto incómodo, en alguna generación futura, con el fin de restaurar por completo la práctica primitiva. Me complacería mucho, querido Señor, que continuara su correspondencia conmigo, y que me informara del estado de las cosas relacionadas con los intereses de la religión en Europa y especialmente en Gran Bretaña, y particularmente si es probable que continúe el asunto de la comprensión, o si es probable que se retire el acto de prueba, o si se hace o publica algo más en Inglaterra o Escocia que afecte notablemente los intereses de la religión. Con esta carta he enviado la verdadera religión delineada del señor Bellamy, con un sermón mío en la ordenación del señor Strong, del cual pido vuestra aceptación, como pequeño testimonio de agradecimiento por los numerosos favores que me habéis hecho. Pido un recuerdo constante en sus oraciones, para que pueda tener la presencia de Dios bajo mis pruebas inusuales, y para que pueda lograr una buena mejora en todos los tratos de Dios conmigo. Mi esposa se suma a mí en los saludos más cordiales para usted y la señora Erskine. Soy yo, querido señor, tu cariñoso y agradecido amigo y hermano. Jonathan Edwards. Finalmente, observa el Dr. Hopkins. Muchos habitantes de Northampton manifestaron una gran inquietud ante el hecho de que el señor Edwards predicara allí. Ante lo cual el comité para suministrar el púlpito convocó a la ciudad para conocer sus opiniones con respecto a ese asunto, cuando votaron que no les agradaba que él predicara entre ellos. En consecuencia, mientras el señor Edwards estaba en la ciudad y no tenían otro ministro que les predicara, celebraban el culto público entre ellos, sin ninguna predicación, en lugar de invitarlo. Todos deben ser sensatos, comenta el Dr. Hopkins, quien fue testigo ocular ocasional de estas escenas, de que esta fue una gran prueba para el señor Edwards. Había estado casi 24 años entre aquella gente, y sus trabajos habían sido, al parecer, de vez en cuando muy bendecidos entre ellos. Y un gran número lo consideraba su padre espiritual, quien había sido el feliz instrumento para que sean convertidos de las tinieblas a la luz y arrancarlos como tizones fuera del fuego, y habían profesado de vez en cuando que consideraban uno de sus mayores privilegios el tener tal ministro. Ellos manifestaban su gran amor y estima hacia él, a tal grado que, como dice San Pablo de los Gálatas, si hubiera sido posible, se habrían sacado los ojos y se los habrían dado. Tenían gran interés en su afecto.
pues se los había llevado en su corazón y los había llevado en su seno durante muchos años, ejerciendo una tierna preocupación y amor por ellos. Por su bien siempre estaba escribiendo, ideando, trabajando, por ellos había derramado 10.000 fervientes oraciones, en su bien lo había rechazado como quien encuentra un gran botín, y le eran más queridos que cualquier otro pueblo bajo el cielo. Ahora bien, que este pueblo se volviera contra él y lo expulsara de en medio de ellos, tapándose los oídos y corriendo hacia él con furioso celo, sin permitirle defenderse con darle una audiencia justa, e incluso negándose a escucharlo predicar, muchos de ellos sospechan y hablan públicamente muchas cosas malas sobre sus fines y designios. Seguramente éste debe acercarse mucho a él y probar su espíritu. Las palabras del salmista parecen aplicables a este caso. Abre comillas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Cierra comillas. Juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Contemplemos pues ahora al hombre. La tranquila sedación de su mente, su mansedumbre y humildad en una oposición grande y violenta, el trato injurioso, su resolución y conducta firme a través de toda esta tormenta oscura y terrible. Fueron verdaderamente maravillosos, y ninguna descripción puede exponerlos en una luz tan hermosa y conmovedora como se les apareció a sus amigos, que fueron testigos oculares. El señor Edwards tenía una familia numerosa, de quien era responsable, y a no ser por su salario, tenía poco o ningún ingreso extra, y considerando lo avanzado que era en años, la disposición general de la gente que quiere un ministro, por preferencia desean a alguien joven que nunca se ha asentado, a uno que ha sido despedido de su pueblo. Ya que tergiversaciones se hicieron de sus principios en todo el país, si era despedido de Northampton, no le parecía en absoluto probable que alguna vez tuviera la oportunidad de establecerse nuevamente en el trabajo del ministerio. Él no estaba dispuesto ni era capaz de tomar ningún otro rumbo, o hacer cualquier otro negocio para ganarse la vida. De modo que, si persistía en sus principios, la mendicidad y la desgracia se le presentaban cara a cara. Cuando estuvo fijo en sus principios, y antes de que fueran conocidos públicamente, les dijo a algunos de sus amigos que si los descubría y persistía en ellos, lo más probable era que resultara en su despido y deshonra, y la ruina de él y de su familia, en cuanto a sus intereses temporales. Por lo tanto, primero se sentó y calculó el costo, y deliberadamente tomó la cruz, cuando fue puesta ante él en todo su peso y magnitud, y en directa oposición a todos los puntos de vista y motivos mundanos. Por tanto, su conducta, en estas circunstancias, fue un notable ejercicio y descubrimiento de su escrupulosidad, y de su disposición a negarse a sí mismo y abandonar todo lo que tenía para seguir a Cristo. Un hombre debe tener un grado considerable de espíritu de mártir para continuar con la firmeza y resolución con la que él lo hizo. Se aventuró a donde la verdad y el deber parecían llevarle, indiferente a los peligros que lo amenazaban por todas partes. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Mientras le daba esos apoyos internos, mediante los cuales pudo con paciencia poseer su alma y remar valientemente en la tormenta, frente a los vientos bulliciosos que lo azotaban con fuerza y en medio de enormes olas que amenazaban con tragarlo arriba, así que pronto se le apareció en su providencia, incluso más allá de todas sus expectativas. Sus corresponsales y otros amigos en Escocia, al enterarse de su despido y temiendo que pudiera ser el medio de llevarlo a apuros mundanos, contribuyeron generosamente con una suma considerable y se la enviaron. Dios no lo dejó sin amigos tiernos y valiosos en Northampton. Porque un pequeño número de su pueblo, que se opuso a su destitución desde el principio, y algunos, que no actuaron de ninguno de los lados, pero que después de su destitución se adhirieron a él, bajo la influencia de su gran estima y amor. Ellos estaban dispuestos, y se consideraban capaces para sustentarlo.
Ellos insistieron en que era su deber permanecer con ellos, como una congregación distinta y separada del cuerpo de la ciudad que lo había rechazado. El señor Edwards no veía que fuera su obligación el permanecer entre ellos, ya que esto probablemente sería un medio de perpetuar una infeliz división en la ciudad. Para él no había ninguna posibilidad de hacer allí el bien que contrarrestara el mal. Sin embargo, para poder hacer todo lo posible por satisfacer a sus tiernos y afligidos amigos, consintió en pedir consejo a un comité eclesiástico. En consecuencia, se convocó un consejo que se reunió en Northampton el 15 de mayo de 1751. En esta ocasión, la ciudad se vio sumida en un gran tumulto. Los que participaron activamente en el despido del señor Edwards, supusieron, aunque sin ningún fundamento sólido, que él estaba nuevamente con sus amigos tratando de presentarse en Northampton. A continuación, se convocó una reunión de la iglesia y se nombró un comité de la iglesia, quien, en nombre de la iglesia, redactó una protesta contra los procedimientos del concilio y la presentó ante ese cuerpo. El carácter de este instrumento puede conocerse a partir de la confesión posterior de uno de los miembros del comité de la iglesia que lo firmó, quien estuvo principalmente involucrado en su redacción y fue muy activo en lograr que la iglesia lo aceptara y votara para que se presentara ante el consejo. Para usar su propio lenguaje, transcribo parte de la confesión de uno de ellos. La reacción que hicimos estaba por todas partes entremezclada con amargura anticristiana e insinuaciones sarcásticas e indecorosas. Contenía varias acusaciones y alegaciones directas, graves y criminales contra el señor Edwards, que desde entonces tengo buenas razones para suponer que estaban todas fundadas en errores envidiosos y poco caritativos, y que por lo tanto eran realmente burdas calumnias. Había también muchas acusaciones pesadas y censurables contra varios de los seguidores del señor Edwards, y algunas censuras severas contra todos ellos indiscriminadamente. Todo lo cual, si no era totalmente falso e infundado, era sin embargo totalmente innecesario, y por lo tanto altamente criminal. De hecho, estoy plenamente convencido de que la totalidad de esa composición, excepto la pequeña parte relativa a la conveniencia de que el señor Edwards se reasentara en Northampton, era totalmente anticristiana, fue una calumnia escandalosa, abusiva e injuriosa contra el señor Edwards y sus amigos en particular. Especialmente la primera reacción, el cual fue altamente provocativo y detestable a los ojos de Dios. Por todo esto, estoy profundamente arrepentido y avergonzado y ruego que pueda recordarlo con profunda humillación y penitencia, todos mis días. Fin de la cita. Después de leer la protesta de la Iglesia ante el concilio, inmediatamente invitaron al comité, por quien fue firmada, a presentarse y probar las numerosas acusaciones e insinuaciones que contenía. Pero se negaron a aparecer y apoyar cualquiera de sus caricaturas, o incluso a dar a los caballeros del consejo cualquier oportunidad de conferenciar con ellos, dependiendo del asunto, a pesar que se buscó diligentemente. Aunque al presentar la protesta, virtualmente le habían dado jurisdicción al concilio, en cuanto a los cargos que contenía, se negaron absolutamente a reconocerlos como un concilio eclesiástico. Luego, el concilio invitó a la Iglesia, como cuerpo, a una conferencia amistosa, para ver si no se podían idear algunas medidas para eliminar las dificultades en las que estaban involucrados los asuntos eclesiásticos de la ciudad. No obstante, aunque esto fue solicitado repetidamente de manera seria por parte del concilio, fue repetidamente y finalmente negado por parte de la Iglesia. El consejo, habiendo escuchado lo que el señor Edwards y aquellos que se adhirieron a él tenían que decir, aconsejó, de acuerdo con el juicio del señor Edwards, que debía abandonar Northampton y aceptar las invitaciones que había recibido para hacerse cargo de la misión india, así como de la iglesia y la congregación en Stockbridge. De esto se dará más detalles de manera particular. Para un cierre adecuado de esta melancólica historia, y para confirmar e ilustrar lo que se ha relatado, la siguiente carta de Joseph Hawley al reverendo señor Hall, de Sutton, publicada en un periódico semanal de Boston el 9 de mayo de 1760, se inserta aquí. Este caballero era pariente cercano del señor Edwards, no obstante, su activo oponente. Él era un abogado de distinguido talento y elocuencia. A continuación,
La carta de Joseph Hawley, al reverendo señor Hall, de Sutton. Northampton, 9 de mayo de 1760. Reverendo Señor. A menudo he deseado que todos los miembros de los dos consejos eclesiásticos, que anteriormente se reunían en Northampton, sobre las infelices diferencias entre nuestro anterior, muy digno y reverendo pastor, el señor Jonathan Edwards, y la iglesia aquí, de la cual usted era miembro. Señor, muchas veces he deseado que cada uno de ellos conociera genuinamente el verdadero sentido de mi propia conducta en el asunto del que están al tanto uno y otro de dichos consejos. Como desde hace tiempo he comprendido que es mi deber, no solo humillarme ante Dios, por lo que fue anticristiano y pecaminoso en mi conducta ante dichos concilios, sino también confesarles mis faltas y avergonzarme ante ellos, por eso he estudiado a menudo conmigo mismo de qué manera me resultaba factible hacerlo. Cuando comprendí que usted, señor, y el señor Eaton estarían en Cold Spring, en el momento del último consejo, resolví aprovechar la oportunidad y abrir plenamente mi mente a usted y a él, con relación a ese asunto. Pensé que probablemente entonces se podría pensar en algún método mediante el cual las reflexiones sobre mí mismo, en relación con los asuntos antes insinuados, pudieran comunicarse a la mayoría, sino a todos los caballeros antes mencionados, que no residían en este condado. Pero usted sabe, señor, lo difícil que era para nosotros hablar juntos a solas, cuando estábamos en Cold Spring, sin ofender a esa gente. Por lo tanto, propuse escribirle sobre estos asuntos, que entonces solo tuve oportunidad de sugerir muy sumariamente, lo cual usted, señor, quiso decir que le resultaría agradable. Por tanto, emprendo ahora lo que entonces me propuse, en el que pido humildemente la ayuda divina, y que pueda estar dispuesto a confesar plenamente mi pecado y mi culpa a usted y al mundo, en aquellos casos que tengo razones para suponer que cayeron bajo su conocimiento, ya que fueron transacciones públicas y notorias, y por lo cual por tanto usted, señor, y todos los demás que tenían conocimiento de ello, tenían justa causa para ofenderse conmigo. En primer lugar, señor, entiendo que con la iglesia y el pueblo de Northampton, pesé, y me equivoqué excesivamente, al consentir y trabajar para que se despidiera tan pronto al señor Edwards de su relación pastoral con nosotros. Incluso bajo el supuesto de que realmente se había equivocado en el punto en disputa, no solo porque la disputa versaba sobre asuntos muy discutibles en sí mismos y muy alejados de lo fundamental, sino porque durante mucho tiempo el señor Edwards se había probado como un pastor muy sufrido y fiel para dicha iglesia. En ese momento también cambió por completo sus sentimientos, pasando de una tierna consideración a lo que le parecía la verdad, y había dado a conocer sus sentimientos con gran moderación y con gran deliberación, contra todos los motivos mundanos, desde la mera fidelidad a su gran maestro y un tierno respeto por las almas de su rebaño, como tenía la más alta razón para juzgar. Estas consideraciones me parecen ahora suficientes, y, si hubiéramos tenido el espíritu correcto, le habríamos hecho querer mucho por su pueblo, y nos habríamos hecho hasta el último grado reacios a separarnos de él, y nos habríamos dispuesto a ejercer la mayor franqueza, gentileza y moderación. No necesito decirle, señor, cuánto de lo contrario apareció en nosotros, que fuimos testigos oculares de nuestro temperamento y conducta. Aunque no me corresponde pronunciarme decisivamente sobre un punto tan discutible como entonces se discutía, sin embargo, me permito decir, que realmente entiendo, que es de suma importancia para el cuerpo de esta iglesia, y para mí en particular, preguntar muy solícitamente si, como los fariseos y los abogados en la época de Juan Bautista, nosotros no rechazamos el consejo de Dios contra nosotros mismos, al rechazar al señor Edwards y su doctrina, lo cual fue la base de su despido. Humildemente concibo que a todos los miembros de esta iglesia nos importa mucho examinar con la mayor seriedad e imparcialidad lo que ese muy digno y capaz teólogo publicó, por aquel tiempo, en apoyo de la misma, por lo que estando muerto, todavía habla. Pero hubo tres cosas, señor, especialmente, en mi conducta particular ante el primer concilio, que con razón han sido motivo de gran dolor y muchos problemas para mí, casi desde entonces. En primer lugar confieso, señor, que actué de manera muy modesta y abusiva con usted, así como perjudicial para la iglesia y para mí, cuando con mucho celo y seguridad impropia, propuse al consejo que se interpusiera y lo silenciara y le detuviera en un discurso que usted pronunció una mañana al pueblo, en el que, si no lo olvido, los exhortaba brevemente a un tierno recuerdo del afecto y la armonía anteriores que habían subsistido durante mucho tiempo entre ellos y su reverendo pastor. También el gran consuelo y beneficio que comprendieron que habían recibido de su ministerio. Por lo cual, señor, le pido de todo corazón perdón, y creo que deberíamos, en lugar de oponernos a una exhortación de esa naturaleza, haberla recibido con todo agradecimiento. Otro detalle de mi conducta ante ese consejo, que ahora entiendo fue criminal,
y se debió a la falta de ese tierno afecto y reverendo respeto y estima por el señor Edwards, que él había merecido mucho de mí. Fue mi enérgica oposición al aplazamiento de los asuntos sometidos a ese consejo durante aproximadamente 2 meses, por lo cual me declaro sinceramente arrepentido, y recuerdo con vergüenza que lo hice de manera rotunda, decisiva, vehemente y muy modesta. Pero señor, la parte más criminal de mi conducta en ese momento, de la que soy consciente, fue haber presentado ante ese consejo una serie de argumentos por escrito, cuyo objetivo era demostrar la razonabilidad y necesidad del despido del señor Edwards, en caso de que no se haya efectuado ninguna adaptación de mutuo acuerdo, cuyo escrito, por clara implicación, contenía algunas imputaciones severas, poco caritativas y, si mal no recuerdo, infundadas y difamatorias contra el señor Edwards expresadas en un lenguaje amargo. Aunque el borrador original no fue hecho por mí, sin embargo, tontamente y pecaminosamente consentí en copiarlo, y, como agente de la Iglesia, leerlo y entregarlo al concilio, lo cual nunca podría haber hecho, si no hubiera tenido un gusto perverso por las cosas perversas, cuya conducta mía confesé fue muy pecaminosa y altamente irritante para Dios, de lo cual estoy avergonzado, confundido y no tengo nada que responder. En cuanto a la protesta de la Iglesia, como se la llamó, que su comité prefirió al último de dichos concilios, a todo lo cual estuve de acuerdo, y en cuya composición fui muy activo, así como también en llevar a la Iglesia a votar sobre ello. En primer lugar, solo quisiera observar que no recuerdo nada, en esa pequeña parte, que era claramente discursiva sobre la conveniencia del reasentamiento del señor Edwards aquí, como pastor de una parte de la Iglesia, que era muy excepcional. Pero en cuanto al resto, que era la mayor parte, y no estoy seguro de que alguna parte fuera completamente libre, esa redacción que hicimos, estaba por todas partes entremezclada con amargura anticristiana e insinuaciones sarcásticas e indecorosas. Contenía varias acusaciones y alegaciones directas, graves y criminales contra el señor Edwards, que desde entonces tengo buenas razones para suponer que estaban todas fundadas en errores envidiosos y poco caritativos, y que por lo tanto eran realmente burdas calumnias. Había también muchas acusaciones pesadas y censurables contra varios de los seguidores del señor Edwards, y algunas censuras severas contra todos ellos indiscriminadamente. Todo lo cual, si no era totalmente falso e infundado, era sin embargo totalmente innecesario, y por lo tanto altamente criminal. De hecho, estoy plenamente convencido de que la totalidad de esa composición, excepto la pequeña parte relativa a la conveniencia de que el señor Edwards se reasentara en Northampton, era totalmente anticristiana, fue una calumnia escandalosa, abusiva e injuriosa contra el señor Edwards y sus amigos en particular. Especialmente la primera reacción, el cual fue altamente provocador y detestable a los ojos de Dios. Por todo esto, estoy profundamente arrepentido y avergonzado y ruego que pueda recordarlo con profunda humillación y penitencia, todos mis días. Tampoco creo ahora que la conducta de la Iglesia al negarse a comparecer y asistir ante ese concilio para respaldar los cargos y alegaciones en dicha protesta contra el señor Edwards, y los dichos hermanos, que exigieron, haya sido alguna vez reivindicada por todos. Las sutiles respuestas que se dieron a dicha demanda, tampoco creo que nuestra conducta en ese caso fuera susceptible de defensa. Porque me parece que, al presentar tales acusaciones contra ellos ante dicho consejo, necesariamente hasta ahora le hemos dado jurisdicción a ese consejo. Confieso con tristeza y pesar que me esforcé celosamente para que la Iglesia se negara perseverantemente a comparecer ante dicho concilio, para el propósito antes mencionado. Humildemente ruego a Dios que me perdone. Otra parte de mi conducta, Señor, de la cual me arrepentí hace mucho tiempo, y por la cual declaro mi más profundo pesar, fue mi obstinada oposición a que el último concilio tuviera alguna conferencia con la Iglesia, lo cual el concilio dijo que promovió seria y repetidamente, y que la Iglesia, como usted sabe, finalmente negó. Creo que descubrió una gran cantidad de orgullo y vana suficiencia en la Iglesia, y mostró que eran muy obstinados, especialmente los principales rigurosos, uno de los cuales yo fui parte. Y creo que era correr un riesgo muy presuntuoso y actuar como orgullosos burladores, que nos negáramos a escuchar y considerar con franqueza y seriedad lo que ese consejo podría decir u oponerse a nosotros, entre los cuales había diversos justamente de gran fama de gracia y sabiduría. En estos casos, Señor, con respecto a mi conducta, y en otros, de los cuales usted no estaba al tanto, en el curso de esa melancólica satisfacción con el señor Edwards, ahora veo que fui muy influenciado por un gran orgullo, suficiencia, ambición y vanidad yo mismo. Me parezco vil a mí mismo, y sin duda mucho más a los demás, que son más imparciales, y al meditar en ello, me aborrezco, y de repente con dolor, y si mi propio corazón me condena, me corresponde recordar solemnemente que Dios es más grande y conoce todas las cosas. Por la presente, Señor,
declaro que tal trato hacia el señor Edwards, en el que estaba tan profundamente preocupado y activo, fue particular y muy agravantemente pecaminoso e ingrato en mí, porque no solo estaba bajo las obligaciones comunes de cada individuo de la sociedad de él, como un pastor muy capaz, diligente y fiel, pero también había recibido muchas muestras de su ternura, bondad y generosidad hacia mí como un joven pariente, a quien estaba dispuesto a tratar de la manera más amistosa. De hecho, señor, debo reconocer que, por mi conducta al consultar y actuar contra el señor Edwards, durante el tiempo de nuestras más infelices disputas con él, y especialmente en y acerca de esa abominable reclamación, hasta ahora yo he simbolizado a Balaam, Aitofel y Judas, ese es mi fundamental pensamiento. Muchas veces estoy lleno de terror y dolor cuando pienso a esas semejanzas. Y confieso libremente que, debido a mi conducta antes mencionada, tengo la mayor razón para temblar ante esas palabras tan solemnes y terribles de nuestro Salvador que está en Mateo 18:6. Que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en lo profundo del mar, y los de Lucas 10:16. Que dice, el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, y el que a mí me desprecia, desprecia al que me envió. Soy profundamente consciente de que nada más que esa infinita gracia y misericordia, que salvaron a algunos de los traidores y asesinos de nuestro bendito Señor, y a los perseguidores de sus mártires, puede perdonarme. Solo en esto espero el perdón por amor de Cristo, cuya sangre, bendito sea Dios, limpia de todo pecado. En general, Señor, estoy convencido de que tengo la mayor razón para decir como David. Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia, según la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones, lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu libre. Salmo 51, 1 al 3 y 9, 12. Comprendo humildemente que a la iglesia de Northampton le concierne muy seriamente examinar si los muchos discursos duros pronunciados por muchos miembros en particular contra su antiguo pastor, algunos de los cuales la Iglesia realmente apoyó, y especialmente los pronunciados por la Iglesia, como cuerpo, en esa más vil protesta, no son tan odiosos e impíos como para ser completamente incapaces de defensa, si dicha Iglesia no era culpable de un gran pecado al estar tan dispuesta, por una causa tan leve, a separarse de un ministro tan fiel y piadoso como lo era el señor Edwards. Si alguna vez Dios nos considerará inocentes, hasta que clamemos al por amor de Cristo para que nos perdone y nos salve de ese juicio que merecen tales actos impíos. Y de todo corazón deseo y ruego que la ciudad y la iglesia de Northampton examinen seria y cuidadosamente si no tienen abundantes motivos para juzgar que ahora se encuentran bajo una gran culpa a los ojos de Dios. Si aquellos de nosotros que estuvimos involucrados en esa terrible disputa con el señor Edwards, podemos esperar más razonablemente el favor y la bendición de Dios, hasta que se nos abran los ojos y nos convenzamos plenamente de que hemos provocado grandemente al Altísimo y hemos sido injuriosos con uno de los mejores hombres. Hasta que estemos plenamente convencidos de que hemos perseguido terriblemente a Cristo, al perseguir y vejar a ese hombre justo y siervo de Cristo, hasta que seamos humillados hasta el polvo a causa de ello. Hasta que abiertamente, en términos plenos debemos imponer reparos al asunto, confesemos lo mismo ante el mundo de la forma más humilde y sincera. Debemos buscar el perdón de Dios, y hacer lo que podamos para honrar la memoria del señor Edwards, y así limpiarla de todas las calumnias que injustamente le arrojamos, ya que Dios se ha complacido en poner fuera de nuestro alcance el pedirle perdón. Estoy convencido de que el Dios grande y justo nos obligará a cumplir esos términos, y que será en vano que esperemos escapar impunemente de cualquier otra manera. De esto estoy convencido respecto a mí mismo, y así me propongo solemnemente tomar, si Dios en su misericordia me da oportunidad, para que así, al confesar libremente a Dios y al hombre mi pecado y mi culpa, y avergonzarme públicamente, pueda dar gloria al Dios de Israel y hacer lo que en mí está, para limpiar la memoria de ese venerable hombre. Memoria de agravios y ofensas. Fui tan activo en lograr su reputación y carácter, y doy gracias a Dios que ha tenido a bien perdonarme la vida por este tiempo, y lamento haber retrasado tanto el asunto. Aunque hice la sustancia de casi todas las reflexiones anteriores por escrito, pero no exactamente de la misma manera, al señor Edwards y a los hermanos que se adhirieron a él, en la vida del señor Edwards, y antes de que se mudara a Staffordshire, y hay razón para creer que él, por su gran franqueza y caridad, me perdonó de todo corazón y oró por mí. Sin embargo, como esto no era de conocimiento general, me veo obligado a tomar medidas adicionales.
haciendo uso de las palabras del rey David, que dice: porque mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmos 32, 3 al 4. Por todos estos grandes pecados míos. En primer lugar, pido humilde y fervientemente perdón a Dios. En segundo lugar, pido perdón a los familiares y amigos cercanos del señor Edwards. También pido perdón a todos aquellos que fueron llamados seguidores del señor Edwards, y de todos los miembros de los consejos eclesiásticos antes mencionados. Por último, de todo el pueblo cristiano, que haya tenido algún conocimiento de estas materias. No tengo ningún deseo, Señor, de que usted mantenga en secreto esta carta, más bien que lo comuniques a quien juzgues apropiado. Me propongo, si Dios me da oportunidad, buscar que se publique en algunos de los periódicos públicos, porque no puedo idear otra manera de dar a conocer mis sentimientos sobre estos asuntos anteriores a todos los que deberían estar familiarizados con ellos. Por lo tanto, creo que debo hacerlo, cualesquiera que sean las observaciones que pueda prever que se harán al respecto. Probablemente, cuando esto salga a la luz, alguno de mis conocidos me declarará bastante invadido por los vapores, a otros se les proporcionará material para la alegría y la broma, otros lo pasarán por alto superficialmente, considerándolo relacionado con asuntos bastante obsoletos. Pero estoy convencido de que algunos se alegrarán de verme consciente de mi pecado y de mi deber, y yo mismo seré consciente de que he hecho algo de lo que la naturaleza del caso admite, para deshacer lo que es, y ha sido durante mucho tiempo, para mi mayor remordimiento y molestia, de lo que alguna vez se haya hecho. Señor, deseo que nadie piense, por haber hablado respetuosamente del señor Edwards, de que estoy desafectado por nuestro actual pastor, porque es todo lo contrario, y le tengo una estima reverencial, un valor real y un afecto cordial, y bendigo a Dios porque, a pesar de toda nuestra anterior indignidad, nos ha dado a uno para suceder al señor Edwards, quien, como tengo razones para esperar, fue verdaderamente fiel. Concluyo esta larga carta, deseando de todo corazón sus oraciones, para que el arrepentimiento de mis pecados mencionados anteriormente sea sincero y genuino, y tal como Dios en su infinita misericordia, por amor de Cristo la acepte. Pido permiso, Señor, para suscribirme, su verdadero amigo y obediente siervo, aunque muy indigno. José Holly. Esta carta fue escrita aproximadamente 10 años después de los tristes sucesos ocurridos en Northampton, y aproximadamente 2 años después del fallecimiento de Jonathan Edwards. En general, es evidente que si bien el despido del señor Edwards fue en sí mismo considerado un acontecimiento muy lamentable, al mismo tiempo, en todos sus aspectos, fue muy honorable para él mismo y lo demostró en su forma. Las consecuencias finales son una bendición esencial para la Iglesia de Dios. Probablemente ningún acontecimiento, de aspecto aparentemente maligno, haya contribuido tanto a reformar las iglesias de Nueva Inglaterra. Muchos temas difíciles de teología también necesitaban en ese momento ser examinados e ilustrados a fondo, y para ello había que buscar algún individuo de amplia visión y profunda penetración, así como de correcta fe y elevada piedad, que pudiera dar la fuerza de sus talentos y su tiempo a estas investigaciones. La providencia de Dios había seleccionado al señor Edwards para este importante cargo, pero los deberes del ministerio en Northampton eran tan numerosos y fascinantes que si hubiera permanecido allí, no podría haberlos cumplido sino en parte. A fin de darle abundantes oportunidades y ventajas para el trabajo que se le había asignado, se le retiró de ese campo tan ocupado en el mejor momento de su vida, cuando sus facultades habían adquirido la mayor energía, cuando el campo del pensamiento y la investigación ya había sido ampliamente investigado, y cuando las labores del púlpito estaban plenamente previstas y anticipadas. Se le trasladó a la reclusión y el ocio de una remota aldea fronteriza. Allí preparó, en un breve periodo, 4 de las obras más hábiles y valiosas que posee la Iglesia de Cristo. Fin del capítulo 18.